Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vicente. Soy Vicente Quirarte. Ok, ¿me Mucho puedes gusto. decir bien tu nombre completo? ¿Cómo se apellidas? Vicente Quirarte Castañeda. Va, perfecto. Ok, pues te voy a hacer una serie de preguntas, tú respóndelas como tú quieras, alárgate el tiempo que tú quieras. Muy bien. ¿Va? Ok, bueno, la primera pregunta es, ¿quiénes son los dos presidentes de México que tú recuerdas con más importancia en tu vida? Bueno, hay muchos presidentes del siglo XIX, el siglo heroico, como lo llamo yo, pero definitivamente, si tengo que pensar en dos presidentes que han marcado el rumbo de este país, pensaría en Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. Ok, ¿y por qué? Francisco Madero porque nos enseñó que ese país podía tener democracia, por eso le llama el apóstol de la democracia. Él hizo una marcha célebre desde el Castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, por eso cada año existe la Marcha de la Lealtad, llamada así porque los cadetes del Colegio Militar escoltaron al presidente y le llevaron hasta su sede. Ok, Eh, bueno, Madero nos enseña que se puede ser democrático en un país que estaba acostumbrado a una paz de los sepulcros, que Porfirio Díaz había mantenido el poder durante 30 años y él llegó con su libro La Asociación Presidencial a demostrar que México podía ser democrático y tener sus propios medios para elegir a sus gobernantes. claro, ok. ¿Y el otro presidente? Lázaro Cárdenas, pienso que Lázaro Cárdenas lo que hizo históricamente fue, bueno, en primer lugar, darle tierra a los campesinos, que era una promesa de la revolución que no se había logrado hasta que en los años 30 Cárdenas ascendió al poder, y Cárdenas también hizo posible la expropiación petrolera. O sea, Claro. cuando en el Zócalo él anunció que el petróleo era nuestro, pues eso llenó de júbilo a muchas gentes, ¿no? Incluso para pagar la deuda, la gente se acercó con sus gallinas, con sus animalitos, lo que tenía, Para pagar la deuda pagar la petrolera deuda. que teníamos como país. Sí, Ok, ok. exacto. Ok, muy interesante tu acercamiento. Por ejemplo, al entrevistado que es mi papá, que lo entrevisté anteriormente, él me contó, por ejemplo, que bueno, algunos bienes y servicios eran mucho más baratos en esa época, ¿no? Él me dijo, por ejemplo, la gasolina. ¿Tú también, o sea, tú también consideras que la gasolina era algo que cambió drásticamente el precio de cómo era antes a cómo es ahora? Sí, sí, la gasolina evidentemente cambió de cuando era niño, ahora pues por supuesto que ha habido un aumento enorme. Uno pensaría que, como dice el presidente, que ya salió López Obrador, el petróleo es nuestro, pero pues eso es, lo decía López Velarde en la Ciudad de Patria. Los venenos de petróleo, el diablo, nos heredó el diablo esos venenos de petróleo, porque hay una gran riqueza, pero no es nuestra, es explotada por los americanos que nos la venden a un precio exorbitante. Claro, sí, sí, sí. Ok. Y cuéntame, ¿tú crees que después de todo esto que hemos hablado y lo que tú has considerado en tu largo camino de vida, ¿tú crees que la sociedad aquí en México es mejor ahora o tú crees que era mejor antes? Bueno, era mejor antes porque éramos menos, pero cuando hay un libro muy famoso que se llama Cuando éramos menos, porque éramos, ahora salgo a la calle y veo gente que brota por las coladeras, hay un montón de gente en la calle, Sí. pero
Recuerdo cuando íbamos a la escuela, mis hermanos y yo, era maravilloso, una ciudad en la que podíamos caminar, que podía salir un niño, como éramos entonces, a la calle sin ningún peligro. Por supuesto que era la vida mejor, pero no había esta maravilla de tecnología que existe ahora. La inteligencia artificial, las comunicaciones instantáneas no existían en ese momento. Entonces, eso es el futuro que no veremos, pero que verán tus nietos. Sí. Y eso es muy bonito, ¿no? La llegada, la colonización de otros planetas, la llegada a otros mundos, eso es algo que es maravilloso. Claro. Sí, eso se me hace muy interesante, como, bueno, los dos, tú y mi papá, los dos, lo principal que destacaron que era mejor en la sociedad de antes era la seguridad de poder salir a la calle y saber que no te va a pasar nada. Sí. Y ahorita eso ya no se puede hacer en este país. No, sí, me acuerdo que de niños, pues yo tenía 6 años cuando salía a la calle solo, ¿no? Sí, claro. Ahora no se puede. Ahorita ni se te ocurra salir a esa edad a la calle solo. No. Pues sí. Pues muchas gracias, Vicente, por esta entrevista. Al contrario, y éramos menos, por supuesto. Sí, claro. Eso también es muy importante, ¿no? Como ¿sabes más o menos cuántos eran en esa época? Bueno, había 3 millones de habitantes. ¿En todo el país? Como dice Bonifaz, no, en la Ciudad de México. Ah, ok, como decía Bonifaz, en un libro de 1956, yo nací en 54, en ese entonces había 3 millones de habitantes en la Ciudad de México. Ok, ¿y ahora como cuántos hay? Unos... Más de cerca de 25 Uy, millones. Sí, ha incrementado exponencialmente. Pero bueno, va. Pues muchas gracias, Vicente. No, al contrario. Por la entrevista. Gracias a ti. Gracias. The president when my interviewer was born was Adolfo Ruiz Cortines. On October 2nd, in 1968, just before the Olympic Games in Mexico City, the Mexican government violently suppressed a student-led protest in the Plaza de las Tres Culturas in Tlatelolco. The exact number of deaths remains disputed, but the event marked a turning point in Mexico's social consciousness, highlighting government repression and sparking a movement for civil rights. In 1976, José López Portillo was elected President of Mexico. His presidency is notable for nationalizing the banking system in 1982 in response to a major economic crisis and for initiating economic reforms. His term is remembered for the oil boom that temporarily boosted Mexico's economy, but also for the subsequent debt crisis. In 1982, Mexico defaulted on its foreign debt, which marked the beginning of a wider Latin American debt crisis. This crisis was triggered by falling oil prices and rising interest rates. The government responded by devaluing the peso and seeking help from the International Monetary Fund, or IMF. This event had long-term consequences for Mexico's economic policy and its relationship with other international financial institutions. To conclude, I would like to first of all express my gratitude for the opportunity to share space and time to talk with these two professionals, one of whom I'm fortunate to be able to call my father, and another who I had the pleasure of knowing and who I know, thanks to his vibrant and kind heart, I can call family. With the chance of interviewing both individuals, it was possible for me to appreciate how vast, complex, and valuable these occupations really are. However, I didn't let the academic differences between both individuals to blind me from the fact that both in the profession of letters, such as being a writer, and in the profession of numbers, such as being an economist, it is the sense of political identity, social consciousness, and cultural awareness that leads us to be successful in our respective fields of study, of course, because it nourishes our work ethic.
This interview not only assisted me to discover the characteristics of a great leader, but also helped me to learn more about, the historical context of the time, with both interviewees agreeing that the country is more insecure today than ever before in the past. This has made me highly critical of the current political and social environment, of course, giving me the tools to compare, contrast, and formulate my own ideas and the judgment about this topic. I'm very sure this will allow me to have a relevant opinion that can help me improve the world and my country. Thank you for listening.